recording. Yes, empezó. Bueno, amiguitas, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver? ¿Me escucho? Sí, Dale, empezamos entonces. ¿Con quién está? Bueno, después que del video. sí, Y después los chicos que no están pueden ver. Bueno, ese webinar escuchamos, sí. es como un consultancy space, entonces no hay tanto contenido, además como darles alguna explicación sobre qué significa, un poquito de mi experiencia como LCP, y ahí la idea más es que sea un espacio libre para que ustedes pregunten en base a situaciones que estén pasando, cómo pueden mejorar en esta característica, ¿vale? Bien, el tema del consultancy space de hoy es inteligencia emocional. Cómo identificar y gestionar correctamente tus emociones en tu gestión LCP. Básicamente la inteligencia emocional es un concepto de la psicología, pero que también es una competencia profesional que muchas organizaciones hoy o tienen como requisito o solicitan o exigen que sus colaboradores tengan o tengan desarrollado, porque básicamente es una característica, una competencia que afecta o destaca a una persona en el trabajo. Y claramente en Isaac es algo que se nota un montón. Y ahí la idea es que ese espacio sea más enfocado en cómo manejar o desarrollar esa inteligencia emocional en Isaac. ¿Vale? Bien. Fácil, soy yo, Gabs, MCPPOD. Y algunas alineaciones antes de empezar el espacio. Bueno, la primera es que, como saben, yo no soy psicólogo, yo soy analista de sistemas, ingeniero de software, no tengo nada que ver con psicología, aunque es un área que me gusta un montón y que siempre que posible yo estoy leyendo al respecto, incluso porque en mi carrera también se utiliza. Entonces, como las tips acá son basadas en algunos conceptos y en mi experiencia personal, ¿vale? Entonces, como no vamos a tener una terapia, no va a ser una sesión de terapia porque básicamente yo no soy certificado para eso. Y la segunda alineación es que nada acá tampoco es una verdad absoluta. Cada uno maneja la mejor manera de primero entender tu manera de manejar su inteligencia emocional y también de desarrollar su inteligencia emocional. ¿Copado? Check. Con las alineaciones. Check. Increíble. Bien. La primera cosa que ustedes deben estarse preguntando o probablemente ya se preguntaron alguna vez, ¿qué es esa cosa, qué es esa inteligencia emocional que tanto se pide, que tanto se exige de una OCP, que tenemos que estar como siempre ahí maduros o no explotando cuando pasan las situaciones con nuestro comité? Pero básicamente la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlo y compartirlos con los demás. Entonces, como esta definición viene de Daniel Goleman, que fue el escritor de un libro llamado La inteligencia emocional de los 90, más o menos. ¿Vale? Entonces, como de manera práctica, ¿qué significa este texto súper rebuscado que yo hablé antes? Significa que si vos sos una persona que es capaz de identificar y gestionar correctamente tus emociones, sin dejar que te dominen y te sorprendan, y también puedes detectarlas y actuar en consecuencia cuando se están produciendo en los demás, tanto sus relaciones sociales como la relación contigo mismo te resultarán mucho más gratificantes. Es decir que una persona inteligente emocional es una persona que está siempre controlada no es real. Una persona inteligente emocional es una persona que sabe identificar sus emociones, y cuando se habla de identificar sus emociones es básicamente no necesariamente estoy enojada, estoy explotando, pero llevar a la base o la razón de por qué estoy enojada o por qué estoy estresada. ¿Vale? Eso significa identificar y gestionar correctamente sus emociones. En el momento que ustedes saben identificar y gestionar, van a saber que hay un momento que sí yo puedo explotar y un momento que no es adecuado que yo explote. O hay un momento que sí yo puedo ser más vulnerable y hay un momento que yo no puedo ser tan vulnerable por ahora. ¿Vale? Check. Bien, imagino que sí. Eh, Check. Básicamente, ¿cómo se divide la inteligencia emocional? Puede dividirse en cuatro grandes bloques, que el primero es autoconocimiento y la autorregulación de las emociones, que serían el bloque intrapersonal, que sería básicamente cómo vos te relacionas con tus sentimientos, con las situaciones, con las sensaciones. Y el bloque interpersonal, que es más relacionado con cómo ustedes se relacionan con las personas, involucran básicamente la empatía,
y las habilidades sociales. Más allá de eso, algunos autores añaden en área intrapersonal la capacidad de automotivarse y adaptarse al cambio. Entonces, como más allá de autoconocimiento y autorregulación de emociones, como el hecho de que ustedes puedan se automotivar y también puedan adaptarse al cambio de manera adecuada y efectiva, es una cosa que es más interna de ustedes do que externa al equipo o al ambiente que ustedes están trabajando. ¿Vale? Bien. Y acá poniendo en un gráfico para que sea más visible, como saben que me gustan los gráficos, cómo se divide la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional, cómo se manifiesta en ustedes mismos, es básicamente la autoconciencia, que significa lo que yo siento, y lo que yo hago significa el autocontrol. Y en los demás es la empatía, entonces como que yo siento por el otro cuando tengo una relación, y lo que yo hago, cuáles son las habilidades sociales. Entonces, como poniendo acá en, no sé, en ejemplos, a una situación específica de autoconciencia, no sé, eh, mi VP se peleó con el otro por tal cosa. Entonces lo que yo siento, claramente yo siento enojo porque quiero que ellos trabajen, no se peleen, pero yo tengo la autoconciencia de que es una sensación que yo tengo que capaz ellos no entienden. Y ahí involucra tanto en ti, porque yo evalúo ese sentimiento en mí mismo, pero también la empatía de saber que capaz sus VPs no tienen esa conciencia tan desarrollada y capaz por eso están reaccionando de esa manera. ¿Y cómo sería la parte de actuación? ¿Cómo ustedes actuarían? La parte de autocontrol significa, bueno, mis VPs están enojados, quieren matarse, yo también quiero matarlos, entonces básicamente, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a enviar un audio en WhatsApp puteando a todos. No, eso sería autocontrol. Yo voy a respirar, yo sé que claramente es lo que yo quiero hacer, pero en base a la autoconciencia y la empatía, yo voy a controlarme y ahí es donde va a los demás, que serían las habilidades sociales, que significa, considerando que estoy enojada, pero entiendo que si yo exploto es peor para la situación, ¿cómo yo voy a comunicar ese enojo? ¿Cómo yo voy a tratar de solucionar esa situación de una manera aceptable y que no genere más problemas? Eso significa que ustedes también tienen una habilidad social desarrollada. ¿Se entiende con la ilustración? ¿Se entiende? Sí, está muy buena, muy buena. Vale, Le saqué increíble. una captura. Sí, Entonces, como siempre Muy piensen buena. en esos 4 puntos. Básicamente, que yo siento y que el otro está sintiendo, o que yo siento hacia el otro, y que yo hago y que yo hago hacia el otro, son cosas muy distintas de lo que me gustaría hacer. ¿Entiendes? Entonces, como la base de una persona no inteligente emocional sería, o con una habilidad de inteligencia emocional no tan desarrollada, sería, bueno, mis VPs están enojados, yo estoy enojada, yo voy a putearlos. Y básicamente yo saco la autoconciencia porque yo no reflexioné de las acciones, de mi enojo, de mi actuación. Yo no actúo con empatía porque básicamente yo estoy básicamente expresando el fato o el hecho de que yo estoy enojado o enojado. No me autocontrolé porque básicamente yo actué de manera impulsiva. Y claramente las habilidades sociales en una situación que ustedes no tuvieron ni empatía ni autocontrol no van a ser las mejores. ¿Entiendes? Entonces, como todo empieza en la autoconciencia. Entonces, siempre que ustedes capaz evalúan las situaciones que generaron algún conflicto que fueron derivados del comportamiento de ustedes o que ustedes capaz no supieron manejar, es básicamente porque no se ejercitó la autoconciencia. ¿Copado? Bien, imagino que sí. Check. Bien, y ahí hasta ahora hablamos sobre ustedes o ustedes como LCP, como perfil de un equipo, como personas emocionalmente inteligentes o estables, pero también es necesario que ustedes busquen generar ese equipo también emocionalmente estable, emocionalmente inteligente. ¿Qué significa? Significa que yo no puedo tener personas que se explotan o que las personas van a estar siempre disimulando sus sentimientos. No significa eso, significa que ustedes tienen un equipo que de manera orgánica y sinérgica también se demuestra como un equipo emocionalmente inteligente. ¿Vale? Y básicamente hay 3 condiciones esenciales para que un equipo sea eficaz y consecuentemente un equipo emocionalmente inteligente, que sería básicamente la confianza entre sus miembros, el sentido de identidad del grupo y un sentido de eficiencia del grupo. ¿Vale? Entonces, como no hay una explicación que yo saqué del sobaco, es una explicación de 2 experts en inteligencia emocional en las organizaciones, que significa que
Quando ustedes son parte ou ustedes criam um equipo que existe confiança, que existe uma identidade forte do equipo e que ustedes também têm um sentido de eficiência, que é um sentido de eficiência, que ustedes, por ser um equipo, têm um objetivo comum, ou seja, ustedes por ser uma IB têm como objetivo claramente lograr a ambição ou hacer mais de liderazgo por seus comitês. Se esse sentido de eficiência, se ustedes não funcionam como equipo, funcionam só como um grupo de pessoas, não existe, é um indicativo de que seu equipo não é um equipo emocionalmente inteligente ou que em uma situação de estresse ou de crise não vai reaccionar bem, ¿entendés? Significa que mi equipo sí o sí necesita tener essas três características. Indicado que sí, sugerido que sí. Caso não exista nenhuma ou alguma dessas características são muito débiles, é muito provável que vocês não possam manejar bem essa sinergia de inteligência entre vocês mesmos. ¿Dale? E também en un gráfico, en una tabla, como se puede ver un poco más visible, cómo ustedes pueden normalizar la inteligencia emocional del grupo, de su equipo IBI. Básicamente, entiendo la inteligencia emocional de un grupo y no individual en tres niveles. Primeiro nível individual, que seria de ustedes como líderes e seus membros também como personas e não como VPs. Del grupo, que seria tanto o grupo de trabalho como o grupo social, que vocês acabam sendo como IBI também. E quais são o cross-boundary, que seria que vai externo ao grupo de vocês. ¿Vale? São três níveis que demandam ou que significam que o grupo tem uma inteligência emocional. Quais são as dimensões desses níveis? A primeira é quanto tanto os membros estão aware, eu nunca sei a tradução disso em espanhol. Creio que é Consciente. Consciente, exato. Quão consciente a persona ou o indivíduo está do grupo e como o grupo é manejado. Depois del grupo é como o grupo também tem sua autoconsciência de grupo e como o grupo é manejado como grupos. Então, como basicamente seria consciência e gestão de las personas e del grupo. E isso vai diretamente está diretamente relacionado a vocês. E da mesma maneira como que vocês manejam as interações externas. Por exemplo, em um grupo IBI, vocês têm um montão de outros stakeholders que diretamente trabalham com vocês. Então, não sei, a membresia, a BOL, ou então os partners. Então, por exemplo, o hecho de que vocês não manejem bem essa consciência de grupo e essa gestão de grupo, em algum momento pode exteriorizar que vocês não são um grupo emocionalmente inteligente. ¿Vale? E as normas, que seriam as regras ou as maneiras que fazem com que essas dimensões, esses níveis funcionem de maneira efetiva, é basicamente ter conhecimento ou entendimento interpersonal, confrontar os membros que estão não estão rompendo as normas. Eu não sei, se vocês definiram um comportamento específico de IB e há um membro que não está respeitando, como que esse confrontamento tem que ser constante, e ter um comportamento de cuidado dentro do próprio grupo. Isso seria a parte mais individuais. Em la parte de equipo, e aí seria uma outra norma que seria ter a evaluação do equipo, então como instâncias de feedback, instâncias de 360, instâncias que vocês como reevaluem ambições de equipo, são normas de Team Self-Evaluation. Também criar recursos para trabalhar com as emoções. Então, como vocês nem são um grupo de amigos, tampouco são um grupo de profissionais. Como em Isaac tem essa interação de trabalho que às vezes nos cuesta separar. Então, como vocês como LCP generam esses espaços em que vocês que a IB não se trate como robots, pero tampouco se trate solo como amigos, ¿entendés? Então, quais são esses espaços de confiança ou esses espaços de support system, ou esses espaços que, ao fim do dia, significam que vocês confiam entre os outros como pessoas, pero também confiam na equipe como um todo. Criar um ambiente afirmativo e também ter uma característica de solução de problemas como de maneira mais proativa e sem depender que uma pessoa venga como, bueno, vai solucionar isso e tudo isso. E a parte de cross-boundary, que seria a parte mais externa, seria claramente entender a organização. Então, como por exemplo, se mi comité tem membros que são muito reativos, como eu, como IB, não como persona, como VP, por ter essa visão da IB como uma IB mais conciliadora, uma IB tão pouco reativa, porque senão vocês vão chocar todo o tempo. E como que se constroem essas relações interpersonais, ¿vale? Então, como essa é basicamente uma maneira de que vocês possam normalizar
la inteligencia emocional del grupo IBI que ustedes son y que ustedes están manejando ahora. ¿Dale? Check. Check. Fado. Bien, y ya indo para una parte más de sharing, que yo aprendí desde mi experiencia de OCP. Bueno, yo aprendí un montón de cosas, la verdad, pero más enfocado en la parte de la inteligencia emocional. No fui mucho más allá de eso, todos saben que eso, ¿no? Las características de liderazgo. Pero hay una pregunta abierta a ustedes. De esas características de liderazgo, ¿cuáles ustedes creen que me ayudaron más a desarrollar mi inteligencia emocional y mi experiencia IBI? En mi experiencia como OCP. Autoconocimiento y no sé si orientado a soluciones, quizás. Autoconocimiento, orientar a soluciones, Empoderar a otros, creo que empoderar a también. otros. ¿Qué más? Rita escribió que empoderar a otros también. Perdón, yo no estoy viendo el chat, así que no. Por ver. Así que si tienen mensajes, avisan. Bien. La verdad, siendo muy honesto, como todas esas características de sus defining elements, no sé si ustedes se acuerdan, pero cada una de las características tiene tres cositas que los definen. Cada una, de primera persona, puede ayudar o no a su inteligencia emocional. A mí, personalmente hablando, dos características me ayudaron un montón. Acordate que hablamos hace un parcito de minutos sobre el grupo intrapersonal y el grupo interpersonal. Para mí, personalmente, la característica de liderazgo que me ayudó un montón como LCP, de una manera intrapersonal, que sería de una manera interna, fue básicamente self-aware. Entonces, como si ustedes ven en los defining elements de self-aware, que sería understand and live personal values, sería entender y vivir sus valores personales, focar en sus fortalezas más allá de sus debilidades, y explorar one's passion, o sea, básicamente explorar las cosas que te gustan, son cosas que a mí me ayudaron mucho a, primero, conocerme. Entonces, siempre que yo hago a la encuesta de características de liderazgo, siempre se fue lo que me da más alto, porque no solo en Isaac, pero mismo antes de Isaac, mucho por mi personalidad personal también, el crecimiento personal, el autoconocimiento siempre fue algo que yo busqué un montón. Entonces, ¿cómo eso me ayudaba a tener una posición de inteligencia emocional como OCP? Era básicamente el hecho de que yo busque conocerme, hace con que yo me anticipe a emociones, ¿entendés? Entonces, y es una cosa que ahora como MC Electo también yo estoy evaluando un montón. Entonces, por ejemplo, al revés de decir, bueno, estoy procrastinando y no me gusta, yo siempre busqué entender cuál es la razón que está haciendo con que yo procrastine, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, de que yo ya llegué a esa conclusión con mi autoconocimiento. Cuando yo estoy haciendo una actividad que no me gusta, o que es muy aburrida, o que, no sé, yo no veo objetivo final, yo tendo a tardarla, ¿entendés? O cuando, por ejemplo, yo no tengo espacios de confianza. Se escucha medio mal, Gaps, como que se pierde la voz. ¿Se escucha ahora? Ahí sí. Dale, perdón. Que yo decía es una cosa que yo evaluo un montón y que ahora como mi espíritu también estoy en un momento de introspección también que estoy evaluando mucho, es cuáles son las razones por detrás de un comportamiento, ¿entendés? Entonces como no solo, tanto solo para mí, pero también para juzgar a las personas o entender a las personas, como yo intento buscar, por ejemplo, la procrastinación. Yo personalmente procrastino mucho y mucho cuando estoy haciendo alguna cosa que yo no me gusta o cuando yo no estoy más viendo el objetivo final en esas cosas, ¿entendés? Entonces yo prefiero hacer alguna cosa que me dé una satisfacción más rápida do que seguir haciendo algo que no sé, ya no tengo más confianza o que estoy aburrido. Y naturalmente esas cosas van cambiando. Hola, Creo hola, que ando en un cable te hola, ando el micrófono porque se escucha bastante mal. hola, ¿me escucho? A ver qué está pasando con Wi-Fi. Ahora sí, pero por ahí cuando hablas se te va cortando o se va como la voz, se empieza a escuchar muy fuerte y después muy despacio. Dale, perdón, el wifi de la casa está una verga. Chipi, pedí a la gente que desconecte el wifi, por favor, por 15 minutos. Dale, pedí que la gente desconecte para capaz de ayuda. ¿Me escucho mejor ahora? Sí. Sí, ahí sí. Dale, ¿hasta qué parte se entendió? Es-
Estabas hablando de la procrastinación, Vale. que decías como que te costaba procrastinar y justo ahí en esas dos partes se empezó a Dale, dale, cortar. dale, la verdad, eso que yo decía. La verdad que que me cuesta procrastinar, la verdad yo procrastino muchas cosas, pero que yo empecé a entender desde mí mismo cuáles son las razones por detrás de la procrastinación, ¿entendés? Entonces como más allá de como sentirme mal porque, ay bueno, debería terminar esa tarea y bla, bla, yo empiezo a buscar por qué yo no estoy terminando esa tarea. Y cuando yo empiezo a evaluar como patrones de estándares de comportamiento, es básicamente cuando, no sé, cuáles son las otras veces de mi vida que yo procrastiné, cuando yo estaba haciendo alguna cosa que no me gusta o cuando ya no tenía confianza en alguna actividad, ¿vale? Entonces, como siempre intenté buscar la razón por detrás del problema o de un comportamiento que capaz ustedes juzgan mal. Y eso viene mucho del self-aware, viene mucho de entender cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son las cosas que no me gustan. Entonces, el momento que yo identifico que estoy haciendo alguna cosa que no me gusta y que yo sé que mi acción automática sería tal acción y esa acción no es buena para el equipo, yo voy a trabajar en la acción que no me gusta y no necesariamente en la acción que yo estoy haciendo mal. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Sí, Dale. Sí, ahí puedo agregar una cosita que he aprendido los otros días, Sí. como la parte del revés, antes de que pase eso, que por ejemplo uno va a correr, un ejemplo, a correr, chicos, por Ok, las dudas. pero gracias. Y uno tiene que hacerlo de manera progresiva, aunque te guste mucho hacer ese ejercicio. Porque si uno lo hace de más, aunque le guste y termina cansado, dolorido o algo, el cerebro recuerda ese último sentimiento de cansancio, agotamiento o aburrimiento, lo que sea, y uno se queda con eso y es por eso que muchas veces no puede avanzar hacia un nivel superior en esa cosa que está haciendo por ese último recuerdo que tiene. Es como también ser atentos a eso, de no causarle un mal a esa cosa que estás haciendo para que después no se convierta en una tortura. Claro, claro, claro. Y una cosa, por ejemplo, también que yo aprendí un montón en mi experiencia OCP. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta en el momento que yo no soy una persona para nada puntual, aunque hoy yo llegué en punto en el chat, pero en general yo no soy una persona muy puntual. Entonces, como una cosa que, por ejemplo, es una debilidad que yo sabía que tenía y que por mucho tiempo me costó mucha cosa o ya me costó muchos problemas, pero al menos que yo entendía no está bueno que no sea una persona puntual, pero esa no es la única cosa que yo hago mal, o no es la única cosa que, o sea, esa cosa no me define como persona, ¿entiendes? Como yo puedo sí, no ser puntual, pero también hago un montón de otras cosas buenas. Pero no significa que yo voy a ser impuntual todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, como OCP, yo sabía que era un problema que yo tenía y que al fin del día eso reflejaría una desconfianza del comité si no sé, una OC meeting yo llego tarde. Entonces básicamente en las instancias y en las instancias comités era un comportamiento que yo no tenía y era consciente, ¿entiendes? Entonces yo conscientemente sabía que, no sé, yo incluso en la terapia yo entendí que el hecho de que no sea impuntual es que yo tengo una visión muy optimista de tiempo-espacio. Entonces, como por ejemplo, si un momento yo llegué de mi casa hasta la oficina en 30 minutos, yo siempre voy a pensar que voy a llegar en 30 minutos. Nunca voy a considerar que no sé, que puede llover, que el colectivo puede retrasar, cualquier otra cosa en ese sentido. Entonces yo en mi cabeza siempre tengo la visión, el escenario perfecto de la situación. Entonces como, y claramente ni siempre el escenario perfecto pasa. Entonces como por ejemplo, si tenía una instancia comité que yo sabía que el momento que yo llego retrasado genera desconfianza en mi membresía, yo me anticipaba y sabía, bueno, yo sé que puede llegar en 30 minutos, pero también puede llegar en 40 minutos y una hora, entonces yo voy a salir con una hora de anticipación y no llegaba tarde. Entonces, como claramente a las personas que me conocían sabía que yo seguía siendo una persona muy puntual, pero no era un comportamiento que yo demostraba al comité y hacía eso de forma consciente. ¿Dale? Entonces, como, está bueno entender. Recortó. Se cortó. Ay, qué mierda, perdón. ¿Se escucha ahora? Hola. La mejor parte, chicos. ¿Se escucha? Hola. ahora sí. Se Ay, perdón, ¿qué parte? cortó Pero se todo cortó todo lo anterior. Todo lo Sí, lo anterior. mejor. Está en una peli. Dale, ¿qué yo Cuando estabas decía? hablando de tu comité y esa parte. Ok, bueno, que yo decía es que yo soy una persona muy impuntual y yo entendí haciendo terapia que esa impuntualidad o esa necesidad de hacer las cosas siempre al toque o la última hora es una cosa muy relacionada a un optimismo con relación a escenarios. Entonces, por ejemplo, que si yo sabía que en 30 minutos yo llego en un lugar
una vez, yo siempre voy a pensar que voy a llegar en 30 minutos en ese lugar, pero no considero que un día puede estar lloviendo, un día se rompe el colectivo, un día, no sé, me roben la calle, entonces pueden pasar muchas cosas que son alternativas, pero que en mi cabeza no existen, ¿entendés? Entonces, como consciente de eso, yo trataba de, cuando tenía una instancia comité y que yo sabía que el hecho de que yo llegase retrasado haría con que la membresía no me respetase como un team leader, yo eliminaba ese escenario positivo y siempre pensaba, bueno, yo voy a salir con una hora de anticipación, aunque yo pueda llegar en 30 minutos, ¿entendés? Entonces, al menos para el comité, era un comportamiento o una característica que yo tengo que no es buena, pero que no se reflejaba a la membresía. Claramente la gente que yo conocía, o no sé si era una fiesta, claramente no llegaba puntual, pero en instancias obligatorias del comité yo sí llegaba, pero era una decisión consciente. Entonces, como que yo quería llegar en eso es que, aunque ustedes tengan una característica para molestar a las personas, que ustedes saben que molesta a las personas, no se definen por esa característica, ustedes hacen muchas cosas mejores, pero tampoco se queden incómodos con esa característica, el hecho de que yo no puedo cambiar. O sea, de nuevo, yo no soy una persona impuntual, pero esa no es la peor parte de mi existencia, no es la peor parte de mi personalidad, sabiendo que yo hago muchas cosas bien. Pero no significa que el hecho de que yo no sea puntual, que no afecte a las personas y que yo no me importe con eso. ¿Entendés? Pero sería básicamente saber en qué momentos yo voy a importarme o qué momentos yo voy a ser un poco más relajado con esa característica que yo ya sé, yo soy consciente que yo tengo. ¿Se entiende? Sí, está recopado el planteo porque, o sea, básicamente cuando uno es el CP es como que por más que hagas bien un montón de otras cosas, siempre van a ver el fallo. Y eso es como que siempre están esperando a ver qué hace mal el CP para poder, lo que me deja a mí, ¿no? Como la sensación. Claro. Eh, entonces, yo también, por ejemplo, o sea, alto defecto mío, pero fuerte, fuerte, es la puntualidad. Era. Entonces, ¿qué hice? Como que yo lo quería como resolver. Bueno, no, sí era. Eh, entonces, lo que hice frente a mi comité es ponernos a nosotros en la IBI como un no negociable, como para sacar identidad, la puntualidad. Entonces, lo que hice fue ponerles mi problemática a ellos. Entonces, tipo, si lo ven en mí, cago, ¿entendés? Entonces, como que yo básicamente, porque a mí me molesta mucho también la impuntualidad, pero sin embargo soy impuntual, entonces dije, no, esto lo tengo que resolver y lo resolví de esa manera. Entonces, como que tenía compañeros de impuntualidad, entonces cada vez que yo como cumplía bien con la puntualidad, llegaba uno 5 minutos tarde y como ya lo cagaba a pedo, entonces a partir de ahí me exigía más a mí de que, listo, si yo lo cago a pedo no puedo llegar nunca más tarde. Y como que me fui acostumbrando a eso, pero fue bastante bueno. Exacto, amiguitos. Aún más en la posición que ustedes están como LCPs, va a tener mucho momento que ustedes van a exigir de las personas algunos comportamientos. Y sí, eso es experiencia de vida, experiencia, es un hecho. Si en un momento ustedes exigen un comportamiento que ustedes no tienen, tampoco no esperen que la gente lo respete. Como la primera cosa que van a decir o que van a pensar es que ustedes no están siendo coherentes ni con sus valores ni con sus comportamientos. Y la incoherencia, al menos a mí personal, es una de las cosas que más me hacen no respetar a una persona como líder y cosas en ese sentido. ¿Entendés? Entonces, como sea muy cuidadosos con esas cosas que ustedes están exigiendo también. Y si es una debilidad que ustedes tienen y que saben que el equipo puede ayudar, no tengo problema en ser vulnerable también. O sea, yo fui muy abierto conmigo desde el inicio. O sea, ni necesité ser abierto porque la gente de mi comité ya me conocía por mi no puntualidad. Pero, volviendo a algunos puntos anteriores, fue una norma o un comportamiento que para mí era innegociable. El hecho de que deberíamos ser puntuales en las instancias. Entonces, en el momento que yo no respetaba o que uno respetaba, había la autoexigencia del equipo para que ese comportamiento pasase. ¿Entendés? Entonces, como en resumen, de una parte más personal, de nuevo, entender sus valores y vivir sus valores significa coherencia. Significa que si ustedes son personas coherentes, automáticamente el comportamiento o la característica de inteligencia emocional se ve visible en ustedes también. Enfocar en sus fortalezas más allá de la debilidad también es algo muy bueno. No significa que ustedes van a ignorar su debilidad, pero es muy probable que su debilidad afecte a otra persona. Entonces significa en qué momento yo manifiesto o no esta debilidad. Y saber una debilidad es mucho de autoconocimiento también. Y autoconocimiento viene de un montón de cosas, desde las maneras que ustedes se autoevalúan, desde la manera que ustedes reciben feedbacks y un montón de otras cosas. ¿Dale? Esos serían mis tips de la parte más intrapersonal, que sería más interna.
Y de la parte interpersonal, una cosa que me ayudó un montón, ahí sí fue Empowering Others. Y ahí más allá de Empowering Others, como Communicates Effectively in Diverse Environments, creo que la cosa que más me ayudó como LCP, o que yo más desarrollé como LCP, porque, sí, amigos, ustedes saben, ya pasaron por diversas situaciones que ustedes quieren comunicar de la manera más agresiva posible, o ustedes quieren explotar, o ustedes como nos piensan, como esa gente no me entiende, pero, de nuevo, entiendan cuál ambiente y cuáles son las personas que ustedes están comunicando. Entonces es como ese niñito que va al súper y hace alguna cosa mal y la madre agarra a su mano y dice, charlamos en la casa. Hagan lo mismo con sus IBs. Entonces, como no sé, si está en una instancia del comité que alguna persona de su IB o ustedes están enojados con un comportamiento de su IB, alguna cosa que no pasó, no sé. Chegou lá o Simiri, mi VPO-DV, no pasó el report. No exploten en frente a la membresía. O sea, una cosa que molesta a ustedes y está bueno que moleste, pero hay ambientes más adecuados para que ese feedback o que esa exigencia pase que no hay una OCMI. ¿Entendés? Entonces, como entiendan también, una cosa que yo también siempre cuento, bueno, como saben, soy una persona como muy sarcástica y en un momento con ese comportamiento de sarcasmo era muy fuerte en mi IBI. Y a nosotros era como normal, era como, no sé, nosotros somos así, nos comportamos así, pero en un momento que la membresía, o sea, nosotros a las veces en el CMI o en las conferencias medio que atacábamos uno al otro, pero era de chiste, como era la manera que nosotros comunicábamos. Pero en el momento que empezamos a recibir feedbacks que la gente pensaba que nosotros teníamos problemas, que nosotros nos odiábamos, era como, bueno chicos, está bueno ser sarcástico, pero seamos sarcásticos en la IBM. No vamos a hacer más comportamientos, no sé, agresivos, aunque sea de chiste, en frente del comité. Porque el comité al fin toma eso como algo que no entiende porque no está con nosotros, ¿entiendes? Entonces, como el momento que también empezamos a hacer más con nuestros comportamientos internos, más internos a la IBI y al comité, esa visión de respeto que la IBI ponía en el comité, ayudaba un montón también que era básicamente anticiparse a cuestionamientos de parte del comité. Develops and empower the people, bueno, si ustedes saben cómo manejar la comunicación y saben que necesita sus miembros, claramente empoderan sus miembros también para que hagan cosas más grandes. Y claramente eso para mí era el más fuerte, como engage with the others to achieve a bigger purpose. Entonces enganchar a la gente para que llegue a un propósito más grande. También ya conté eso para un par de ustedes, como para nosotros el liderazgo era más importante. Entonces, como por ejemplo, nosotros desde el inicio de nuestra gestión web dejaba muy claro que no íbamos a acertar boludeces. O sea, era básicamente el hecho de que no me gusta trabajar con tal persona porque esa persona está peleado, significa menos impacto, significa menos intercambios que nosotros estamos haciendo. Entonces, como esos comportamientos eran inegociables y de cierta manera eran comunicados al comité, como no van a ser aceptados tales comportamientos, y dentro de la propia IBI también, hasta que el momento se tornó natural. Entonces, como no sé, sempre cuento eso, que tenía esa frase chamada is about, que era uma frasecita que tinha mi IB, que era basicamente traía foco. Se mi IB estava flasheando com alguma coisa ou estava peleando com alguma coisa, sempre tinha uma pessoa que chegava e dizia is about, e automaticamente todos sabiam que estava falando alguma boludez e que não estava falando sobre intercâmbio. Então, como el hecho que empezó con nuestra IBI de no tener conversaciones que nos llevan al intercambio y el momento que se convirtió en el comité, naturalmente el comité se autoexigía en los momentos que no estaban hablando sobre intercambio. Entonces era básicamente, no sé, en un espacio de trabajo hablamos sobre intercambio, nas conversaciones sobre intercambio, en el grupo de la oficina hablamos sobre intercambio. Pero si estamos en una fiesta, si estamos con otra cosa, ahí hablamos sobre otras cosas. Como tener muy claro ese boundary entre que es trabajo y que es también la joda, porque sí o sí eso pasa en Isaac también. Entonces, como al menos para mí personal, fueron las dos características de liderazgo que más me ayudaron un montón. De nuevo, desde entenderme, entender mis debilidades y en qué momento ellas son más visibles o no, y cómo yo reaccionaría en cada situación. Y la segunda parte sería básicamente entender cómo comunicar de manera adecuada mis frustraciones o mis alegrías, pero también cómo hacer con que al fin del día esas discusiones de convivencia no nos lleven a nuestro objetivo final, que es la paz y desarrollo de las potencialidades humanas. Entonces, como si estamos teniendo conversaciones boludas, básicamente no los tenemos, no los tengamos. Y eso. Y creo que el principal, más allá de afuera de Isaac, ese autocuidado que ustedes tienen con su experiencia también. Tip de Gabs, el abuelo, cuídense mucho. ¿Cómo ustedes están manejando la experiencia?
La gente suele decir como, bueno, si el OCP es una experiencia solitaria, puede ser, puede no ser. O sea, para mí era, pero no me gustaba. Hay gente que sí tiene support system. Para mí era mucho volviendo al self-aware, como yo tenía muy claro que mi objetivo era el comité. Entonces, como me acuerdo que el primer semestre yo casi ni hablaba en mi BOP porque mi foco era mi comité. En el momento que mi comité estaba saludable, sí, ahí yo empecé a tener mi support system, empecé a tener otras conversaciones, pero era alguna cosa que yo tenía personal muy claro. Pero si ustedes sí necesitan de una persona que necesita desahogarse o necesita un support system, entendam que Sport System pode ser Sweeb, Sport System pode ser uma outra pessoa na BOP, Sport System pode ser um MC, Sport System pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com Isaac e que vocês, ao momento que vão começar a chorar com os milhões de siglas que hablamos, a pessoa não vai entender nada, pero vai saber que está te ajudando ou que está te escutando para alguma necessidade que você tem. Então, como cuídense muito nessa experiência, como é uma experiência de OCP muito fácil que vocês ou se querem muito impresionados por el poder que tienen o se sienten muy presionados por el poder que tienen. Entonces, como empiecen a buscar esa manera de cómo yo manejo mejor mis emociones, porque al fin del día ustedes van a pasar por un montón de experiencias que va a sacaros de la zona de conforto de ustedes, y creo que esa característica ya más enfocada en solution oriented, de adaptarse en ambientes como incertos, es algo que va a ser muy valoroso, ya está siendo valoroso ahora en ese contexto que estamos teniendo de coronavirus para ustedes, pero una vez que ustedes salgan de Isaac y van a empezar a tener ese impacto afuera del mundo, y hablo eso porque yo también ya tengo una carrera fuera de Isaac, son características que van a destacar mucho ustedes en el mercado. Van a destacar mucho el hecho de que mientras, no sé, la gente de tu trabajo está se peleando por alguna cosa tan estúpida, vos llega con un gráfico, vos llega con un Canva y la gente va a admirar a ustedes como, wow, ¿cómo solucionan eso tan rápido? ¿Entendés? Entonces, como se cuiden, pero también den valor a esos micro desafíos que la experiencia de OCP va regalando a ustedes, porque a la medida que ustedes van superando esos desafíos, va haciendo que ustedes se conozcan más y que ustedes van a ser más fuertes también. Y al menos a mí, cuando yo hago una autoanálisis de por qué yo capaz me considero una persona con una buena inteligencia emocional, es básicamente porque yo pasé por tantas situaciones que yo ya sé cómo reaccionar a esas situaciones. Entonces, en el momento que, por ejemplo, yo no sé cómo reaccionar, me pone muy mal. Porque yo estoy muy acostumbrado a tener o anticiparme a sentimientos, porque es un ejercicio que voy haciendo siempre. Entonces, el momento que yo estoy pasando por una situación que yo no estoy acostumbrado, me pone afuera de mi zona de conforto. Y para mí es bueno, porque significa que estoy aprendiendo también a manejar esas situaciones o que es una situación nueva. Entonces, como creo que ese sería mi tip principal sobre inteligencia emocional. Y ahí me dejo el espacio libre para que ustedes, no sé, hago preguntas, si tienen dudas, si tienen alguna situación específica que no saben cómo manejar, dejo ahí abierto el espacio. Oli, como una apreciación, me gustó un montón, de verdad. Eh, o sea, he sacado muchos insights y todo el momento he tenido como aha moments y lo que más me ha gustado es que relaciones esto con las cualidades de liderazgo porque por ahí lo decimos por decir, pero viéndolo así es como muy, muy bueno, me gustó un montón. Dale, estoy viendo el chat ahora. Bueno, a mí me pasa que tipo, en general, sobre todo mis operativas, se viven quejando de que no tienen tiempo para nada. Como sus quejas, como no son quejas, pero es como hay todo el tiempo haciendo cosas de alguien que lo habla. Y es como en ese caso me quedo callada y no sé qué hacer. O sea, es como, bueno, insight. No sé qué hacer, es como, porque se colapsan, ¿me entendés? Como, tengo miedo que después pase un mes y colapsen y me digan, che, la verdad me cansé. Pero como tengo que reaccionar a tiempo, porque si no ayuda a que manejen todo eso, porque no, tampoco quiero que estén todo el día con Isaac. Por ejemplo, hoy, una última cosa, Rochi hoy dice, voy a hacer cosas productivas, y no eran cosas de Isaac porque no eran productivas. Yo me quedé como, ¿acaso Isaac no es productivo para vos? Fue como, y eso. Steffi, te hago una pregunta. ¿Vos ya demostraste ese comportamiento alguna vez en la IB Meeting? Como, no sé, ya demostraste cansancio o
reclamaste también sobre el exceso de trabajo que hay? Se corta, se cortó, cortando. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, se escuchó. Mi pregunta para vos es si vos ya manifestaste ese comportamiento también vos. Eh, en febrero sobre todo. Ahora no, o sea, en el primer mes pensaba que yo vivía estresada y que vivía como todo el tiempo alterada por cosas, como con mil cosas y bla, bla, bla. Eh, a ver, no es que no le demostraba, sino como que ellas capaz que sí sin darme cuenta, porque sí pensaban que yo estaba estresada, que tenía mil responsabilidades, no, qué sé yo, capaz me preguntaban algo y le daba miedo preguntarle porque pensaban que yo tenía tantas cosas que era como, bueno, me querés matar, pero te voy a preguntar. Pero no recuerdo alguna cosa como específica, porque justamente soy poco de demostrar, eh, poco de demostrar mi vulnerabilidad encima. Entonces como capaz me estoy muriendo, pero no se van a dar cuenta. Hasta me pidieron que cuente si me pasaba algo. Entonces como no sé, al contrario, lo oculto, si me estoy queriendo morir es como jamás se van a dar cuenta. Dale. Mi sugerencia ahí para vos, bueno, si hay una sesión que vos ya pasaste y la superaste o la sobrellevaste, probable sus equipos están pasando por la misma hora y ahí yo no sé si capaz se sienten el derecho de demostrar también porque al momento vos ya demostraste. Entonces como capaz mi sugerencia ahí sería que vos de poquito va mostrando a ellos cómo vos superaste esa situación, ¿entendés? Como, no sé, mira cómo soy productiva ahora, o mira cómo me estoy gustando de hacer, mira cómo estoy cansada, pero sigo haciendo, ¿entendés? Como que vos del ejemplo de alguien que está haciendo, porque probable con el momento que, por ahora vos pregunta, ya no estoy cansada, pero el momento que vos las exija y diga, bueno, no voy a aceptar más esa excusa, probablemente la primera cosa que van a pensar es, bueno, pero el momento vos también estaba cansada y usaste la misma excusa, ¿entendés? Entonces, como para mí, la solución para eso sería demostrar de poquito cómo vos sobrellevaste esa situación y como hoy para vos ser LCP no es una lástima o no es algo que te mata, pero es algo que sí te cansa, pero que vos haces con el sonrisa en la cara, porque, con la sonrisa en la cara, porque al fin del día estamos llegando al liderazgo. Y capaz tener momentos ahí también, ahí ya subieron más una vez que se termina la cuarentena, que tengan 10 days, capaz también ellas están un poco desconectadas por qué están trabajando, ¿entendés? El why de la IBI. Y en el momento que ellas se reconecten con nosotros en noviembre o en diciembre, imaginamos eso para nuestra gestión, pasaron problemas, pero seguimos con eso, no seguimos con eso, y al fin del día, ¿cuál es el propósito que nos mueve? En el momento que ellas se reconecten con eso también, como van a encontrar una manera de ordenarse y todo eso. Eso de manera más emocional, de manera más práctica, hay un montón de herramientas que ustedes pueden trabajar con ordenación, que ni voy a enfocar eso ahora porque sería una otra sesión. Pero creo que capaz de que falta esa reconexión con el propósito, porque una vez, o sea, literal, siendo muy honesto, si una persona tiene un propósito muy claro de lo que quiere hacer, esas cosas o esas características no tan buenas o esas debilidades van a se sobrellevando naturalmente, ¿entendés? Pero hay mucho de tu rol también, como se está incentivando ahí. Ok, check. Gracias, Gabs. Ah, A mí algo que me, perdón, algo que me dejó como súper claro y que cada vez que veo algo que no me gusta que hacen los chicos, como que me acuerdo de esa frase, algo que me dijo Cache, que es, tipo, yo tenía muchos problemas con mi bol y ella me dice, ¿y por qué? A ver, qué estás haciendo? Yo no sé, como que no mueven el culo, no hacen nada, no tienen el gauge que a mí me gustaría que tengan. Y ahora me dicen, bueno, pero ¿vos le transmitís eso? Y yo le digo, y sí, y me dicen, ¿seguro? chao. Y yo le digo, sí. Y bueno, no, no sé, o sea, puede que no. Entonces como que la conclusión era como que ellos son espejos de nosotros, tipo lo que ellos vean en nosotros lo van a hacer. Como que me re gustó porque básicamente formó como esa frase parte del liderazgo que estoy tratando de tomar hoy en día. Como que trato de evitar cosas que quizás por ahí a mí no me gustaría verlas en otra persona o cosas así. Siempre pienso como dos veces antes de tener acciones. Me recibió. Dale. Pablo, me hiciste acordar de una cosa también. Yo iba a hablar en la parte de autocuidado
y me olvidé. Pero una cosa que también ya hablé un montón de veces para ustedes, de nuevo, hay un montón de maneras de sobrellevar las cosas de manera individual o de manera sola y todo eso, pero de nuevo, si usted identifica con alguna cosa que es más de salud mental, como de nuevo, no tiene ningún problema en buscar un psicólogo, buscar terapia, y al menos a mí, que me ayudó un montón en mi NLCP, yo tenía muchos problemas de comunicación con las personas que yo confiaba. Bueno, vamos al self-aware, vamos desde el inicio. Yo soy una persona muy self-aware, entonces como yo sé que personas que yo no tengo tanta confianza, yo tardo un poco a decir las cosas. Una vez que yo tengo confianza en las personas, ahí pasa el contrario, porque yo creo que el hecho de que esa persona ganó mi confianza, yo no necesito decirles algunas cosas. Entonces, un momento de mi vida que yo empecé a tener muchos problemas de comunicación con personas que yo confiaba, con personas que yo tenía buena relación, que era como, pero, ¿por qué esa persona no entendió que yo hice? Porque esa persona no me conoce, ¿entendés? Y una cosa que la terapia me ayudó, o sea, fue literal una frase de segundos que el psicólogo me dijo fue, vos dijiste o comunicaste eso a esa persona, y yo, no, porque yo pensé que ya sabería por qué me conoces. Y él de nuevo, vos comunicaste, y yo, no, no comuniqué. Entonces, como fue un insight muy fuerte, que básicamente, que un comportamiento que yo ya identifiqué, que cuando yo confío demasiado en las personas, yo a veces no digo cosas porque creo que ellas ya entendieron, sin que yo diga nada. Y ahí el momento que yo empecé a explicar mejor las cosas, como mejoró mucho la comunicación. Porque más allá de la confianza que ya existía, esas personas empezaron a confiar más en mí porque ya existía la confianza y yo también comunicaba, ¿entendés? Y eso puede pasar con sus IBIs. Entonces, como el momento que ustedes tienen una confianza tan extrema en sus IBIs que ustedes creen que no deben más comunicar las cosas, tampoco funciona, ¿entendés? Entonces, como también el exceso de confianza sin la comunicación, tampoco sirve. Ese fue un insight también que yo tuve muy fuerte con el CP y literal fue segundos de frase del chico ahí que era el psicólogo que hasta hoy yo sigo aplicando eso en mi vida. Mili, eso me repasa, que pienso que todos entienden lo mismo que yo. Bueno, ahí vamos a la parte de la empatía del gráfico que yo mostré. Sí, ejerciten la empatía también porque, bueno, la comprensión de las cosas involucra mucho de la experiencia personal de cada persona y claramente no entienden de la misma manera que nosotros. Dale, ¿alguien tiene más alguna pregunta, alguna duda existencial? Son como temas para tomar vino esto, loco. Para hablar y tomar vino. Sí, sí, claro. O sea, en la próxima NPM se pasa, o en Road, podemos ir tener esa charla ahí tomando un vino porque Sí, porfa. me gusta, porque, o sea, en esas charlas siempre surgen y otro tema, pero hubo esa vez que pasó tal cosa y capaz ahí podemos crear ese ambiente de autoayudarse que también es súper, súper válido. Y sugiero también que ustedes tengan ese ambiente en la... O sea, no esperen las instancias físicas que van a tener, pero ustedes tienen un grupo ahí de BOP, como si tienen esas dificultades, como compartan, pero hay una perspectiva que yo doy más personal. Tampoco enfoquen tanto en la... ¿Cuál es la palabra que ustedes utilizan acá? En la... Ahí, cuando descargan las cosas. Catarsis. No enfoquen tanto en la catarsis, pero enfoquen tanto en next steps, ¿vale? Aún más ahora que ustedes están en un momento como están en su segundo mes de gestión, que sí, ya pasaron muchas cosas, parece que hacen 2 años, pero todavía es su segundo mes de gestión. Entonces, como para no entrar en ese ciclo de bad vibe, está bueno que ustedes sí compartan las cosas que no están funcionando, las cosas que no les gustan, o capaz sus frustraciones, pero también está bueno que ustedes piensen en next steps. Entonces, no sé, si Pablo comparte en el grupo que no sé cómo manejar tal situación y una persona pasó por la situación, como compartan cómo ustedes solucionar. Capaz va a ayudar a ustedes como grupo a también manejar mejor sus equipos. ¿Dale? Está buenísimo, Gaps. Me sirvió un montón. Así que muchas gracias. Bien, increíble. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos cerrar el espacio. De nuevo, chicos, hablen conmigo cuando necesiten. Yo voy a enviar después en el grupo de los Sharks. La gente aplaudiendo. En el grupo de los Sharks, algunas. ¿Cómo se llama? Algunos textos sobre inteligencia emocional y todo eso, como algunas aplicaciones súper prácticas. Así que lean mucho también, como aproveche esa experiencia como para aprender muchas cosas, chicos. Ustedes van a ver que van a aprender muchas cosas y que va a ser re útil
después para sus vidas personales. ¿Dale? Bien, sí, está genial. Vamos a manipular a mi Ivy. Bueno, eso yo no voy a poner un chat porque eso va a quedar grabado para la eternidad, pero después de con vino, sí, yo puedo dar algunas tips de manipulación. También fue muy buena en eso y también desarrollé un montón. Manipulación y disimulación. Son mis mejores talentos como OCP. Me encanta, ni se puede olvidar de eso. Dale, amiguitos. Bueno, buenas noches. Disfruten un montón y cuídense. Cuídense coronavirus, lávense las manos y nos vemos prontito. Chao, muchas gracias, nos vemos. Chao.